Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien y estén cuidaditos en sus casas. Eh, bueno, vamos a empezar un periodo de cuarentena en toda la región metropolitana, así que espero que estén cuidándose y que su familia se encuentre bien. Bueno, hoy día nos convoca el laboratorio. Yo voy a ser su ayudante o profesor de laboratorio, no sé muy bien realmente cómo funciona. Y para esta semana, realmente cada 2 semanas voy a estar subiendo videos, pero para esta semana en específico nos compete ver funciones muy básicas de Python y a su vez voy a subirles unos ejercicios los descargué, que yo los hice, es este. Sí, ok, son estos ejercicios que están acá, pero no los vamos a resolver al tiro, sino se los voy a dejar, ¿cómo se llama? Planteados un par de días para que los puedan resolver y luego yo les voy a subir mi código y junto con esto les voy a subir un video explicando más o menos qué hice en cada código. Son dos problemas súper facilitos, uno muy fácil, uno como con lógica matemática, hay que sentarse a pensar un poquitito y hay otro que es el 2 que es un poquitito más complejo, pero la idea de esto es que suelten la mano, ¿cachai? Y que puedan familiarizarse con Python, porque harta gente me dijo que no cachaba mucho Python. Entonces vamos a partir desde a poquitito y lento como para ir avanzando, ¿vale? Ok, en este video nos vamos a centrar simplemente eh, en las funciones que vamos a ocupar durante el semestre en Python. Nos vamos a centrar también en funciones, en librerías y adicionalmente en otro video les voy a estar enseñando las herramientas que podemos ocupar. Yo personalmente prefiero los editores de texto, por ejemplo, Visual Code, Vim, son los que dos más me gustan. Y lo insto a que ocupen esta herramienta en vez de Anaconda, Jupyter y estas cosas por un tema de comodidad. Porque si es que alguna vez les toca desarrollar código, es mucho más cómodo hacerlo en esta herramienta. Pero para este día en especial vamos a ocupar algo que se llama Google Colab, que es como una Anaconda o un Jupyter, pero de Google, y es muy bacán y está súper entretenido. Y voy a ver otro video donde les voy a enseñar a ocuparlo, y así también voy a enseñar a les voy a enseñar a ocupar los editores de texto que les dije en otro video. ¿Vale? Ok, con esto empecemos. Ok, hoy día vamos a estar viendo en primera instancia los tipos de datos. Bueno, como buen lenguaje de programación, Python tiene distintos tipos de datos o estructura de datos, los cuales van a ser utilizados para poder trabajar los distintos problemas que a ustedes se les propongan, ¿vale? Ok, dentro de los primeros tipos de datos que podemos encontrar en Python son los datos de texto, ¿vale? En especial, el único dato que se ocupa perdón, el único tipo de dato en texto son los strings. Un string es un tipo de dato donde se almacena texto y va a estar dado por comillas. Para escribir un string uno tiene que colocar comillas y escribir dentro de lo que uno tiene, ¿vale? Ok, probemos por ejemplo con este string que está acá. Importante, eso. En Python el signo igual solamente es para asignar un valor a cierta variable. En este caso estamos asignando un string que dice hola gente, ¿todo bien? A una variable llamada string. ¿Vale? En este caso voy a ocupar Google Colab, acá por ejemplo, y voy a correr este código y si se dan cuenta, si es que yo imprimo string, que es la variable, que va a entregar el string que yo le entregué. ¿Sí? Súper simple. Ok, y otra cosa importante a considerar dentro de los strings es el cast, o el casteo, o el casting. ¿El cast en qué consiste? Consiste en agarrar de algún modo u otro cualquier valor o cualquier tipo de dato y convertirlo en un tipo de dato en específico. En este caso, si queremos pasar, por ejemplo, desde un número, en este caso, por ejemplo, test es un número, si se dan cuenta, test acá es un número, es decir, tengo que printar test es un número. ¿Y cómo podemos ver con un número? Por ejemplo, si es que test lo multiplico por 2 debería salir 20, ¿no es cierto? Ok, test es un número, pero si yo quiero convertir a test en un string, voy a tener que colocar el sufijo o el método, mejor dicho, str y colocarlo entre paréntesis. ¿Qué es lo que pasa si es que yo hago esto?
Bueno, lo cierto es que se va a convertir en un 10, pero en un string. Si es que, por ejemplo, coloco type, creo que type era el sufijo para ver. Sí, dice clase es un string. ¿Sí? A diferencia del 10 solito aquí arriba que va a ser un número. Por ejemplo, si coloco esto acá, ¿qué va a hacer? Primero va a imprimir test, va a decir, ok, es un número, luego convierto el 10 en un string y finalmente es un string, ¿vale? Estos son los tipos de datos que vamos a trabajar de texto. Importante. Ahora, el siguiente tipo de dato importante son los números, ¿sí? Dentro de los números en Python tenemos los números enteros, los números floats o reales y los números complejos. Realmente los complejos yo nunca lo ocupo en la vida, llevo como, ¿cuántos? 5 años programando en Python y nunca he ocupado números complejos, entonces podemos obviarlos, los voy a mostrar igual por si acaso, pero eso. Ok, un número entero básicamente es un número que no tiene decimales, ¿no es cierto? Podemos asignar un número entero a cualquier variable. Por ejemplo, voy a asignarle 10 al valor entero. ¿Sí? Ustedes simplemente imprimen, imprimo cuánto vale entero y entero va a valer 10. Ahora, si queremos, por ejemplo, castear, o sea, pasar cualquier tipo de número a un entero, tenemos que colocar el método o utilizar el método int, ¿vale? En este caso, si se dan cuenta, es un número decimal, ¿no es cierto? Si es que yo a un número decimal le agrego el método int para convertirlo a entero y lo asigno a una variable llamada entero2, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo siguiente, lo va a redondear al número entero más cercano, ¿sí? Básicamente lo va a truncar. Yo, por ejemplo, si es que coloco 10,9999, ¿qué va a pasar? Lo volverá a truncar al entero más cercano. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo a un string, por ejemplo, le coloco un entero? Va a haber un error. ¿Por qué? Porque no puedo agregarle un entero a un string que no sea un número. Básicamente Python va a reconocer los números aunque estén en string, entonces hay que tener ojo. Ok, esas son la primera estructura de datos con respecto a los números enteros. Ahora, con respecto a los flotantes, vamos a tener lo siguiente. Los números flotantes son los números reales, o sea, soportan decimales, ¿sí? En este caso, el decimal va a estar dado por un punto y siempre va a ser así. No sé en qué momento del mundo... Hoy corrí el código sin querer. No sé en qué momento del mundo nosotros empezamos a ocupar las comas, pero en general se utiliza el punto. Si se dan cuenta, le asigné una variable real, el número 10,123,23,23, y si es que yo copio esto en Google Colab, me va a entregar un número, ¿vale? El mismo número, ¿sí? Ahora, como casteo a float, lo mismo, voy a ocupar el método float, entre paréntesis voy a colocar lo que quiero convertir a float, ¿vale? Y lo voy a printear. Por ejemplo, en este caso, el 5, si se dan cuenta, es un número entero. ¿Qué es lo que pasa entonces si lo convierto a real? Bueno, me va a salir 5.0. Ahora, ¿qué es lo que pasa si eventualmente coloco esto que está acá? 5, pero como string. Me va a convertir a 5, ¿sí? Sí, como les dije, Python reconoce los números que están en string, pero no necesariamente, pero no, pero eso, pero ojo, que es distinto un string a un número. O sea, por ejemplo, si es que yo ocupo, si yo por ejemplo printeo 5 como string, me va a entregar un 5. Y si yo ese 5 lo multiplico por 3, que me va a entregar 5 veces el número, ¿sí? Pero ahora, si este número, o básicamente 3 copias del número 5 en texto, pero si ahora este número lo copio por 3, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en 15, que es la multiplicación real, ¿no es cierto? Y por último tenemos los números complejos. Los números complejos básicamente van a estar dados por la función complex, ¿vale? Y estos números van a tener el siguiente orden, o el argumento de esta función, de este método, van a tener la siguiente orden. El primero es la parte real y la segunda es la parte compleja. Si se dan cuenta, si copio esto que está acá, ¿qué va a imprimir? Lo mismo, va a ser la parte real que es 2 menos la parte imaginaria que es 3 y me da un número complejo. Un número complejo nunca lo he ocupado mía, así no creo que sea importante. Eso en cuanto a números, ¿vale? Ahora, existe otro tipo de data que se llama bool o los booleanos. Los booleanos simplemente pueden tener dos posibles valores, o verdadero o falso. ¿Para qué sirven los booleanos? Bueno, sirven para hartas cosas realmente. Uno, cuando tienen que, por ejemplo, eh, las condiciones, por ejemplo, de if, para como
hay ciertas funciones de Python que utilizan condiciones eh, para ver si es que esas funciones son ejecutadas o no, ¿vale? O para qué otra cosa se ocupa los bool, para ocupar como banderas. Las banderas básicamente es como decir, si es que pasa algo, le digo a mi programa que me entregue un verdadero y luego le pregunto a mi programa de que si es que pilló un verdadero, haga cierta cosa o si pilló un falso, haga cierta otra cosa. En general no se ocupa para más cosas que esto o no lo vamos a ocupar para más que esto, ¿vale? En este caso, si ustedes colocan true con T mayúscula, no con T minúscula, se encuentra con T minúscula una variable, le voy a asignar esto a la variable verdad. ¿Y qué va a pasar? Bueno, lo cierto es que me va a imprimir un true. ¿Sí? Ahora, si es que le entrego false a falso y lo imprimo, ¿qué me va a entregar? Bueno, me va a entregar un booleano que es falso. Súper simple, nada de otro mundo, los bools lo vamos a ver más adelante. Ahora, en cuanto a los comentarios. En Python se comenta con el gatito, ¿sí? En MATLAB se comenta con el porcentaje, acá con el gatito. Lo cierto es que Python tiene comentarios de una línea o multilínea. Para hacer comentarios de solamente una línea se ocupa el gatito, ¿vale? Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tengo el gatito en esta línea y puedo escribir todo lo que quiero y sigue comentado, pero si es que me salto una línea y escribo, va a estar como una variable o como una función, por ejemplo, o etcétera. Y ahora, para hacer el comentario multilínea, Python ocupa las tres comillas solitas. Las tres comillas dobles creo que no funcionan. Ah, sí, funcionan. Mira que nice, no sabía. Las tres comillas solitas son tres comillas dobles y tiene que estar repetido arriba y abajo. ¿Por qué? Esto significa desde este punto hasta este punto, desde la línea 62 o las tres comillas de la línea 62 hasta las tres líneas de la línea 66, pueden comentar todo lo que quieran. O sea, todo esto que está aquí adentro va a ser un comentario multilínea. ¿Para qué se ocupa esto? Por ejemplo, yo aquí arriba coloqué como los derechos de autor y para no escribir multilinealmente le chanté esto que está acá. ¿Sí? Súper simple. Ok, otro tipo de dato importante a considerar son las listas. ¿Qué es una lista? Bueno, lo cierto es que una lista es un dato que puede almacenar, perdón, un tipo de dato que puede almacenar muchos datos dentro. Por eso es una lista, ¿vale? Es una lista de cosas. Lo cierto es que una lista va a estar dada por qué cosa, por los corchetes cuadrados. Siempre que vean un corchete cuadrado, van a estar ante una lista, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo tengo acá, o lo que voy a imprimir acá, es una lista vacía. ¿Qué significa esto? De que a la variable lista le voy a entregar una lista vacía que no tiene nada dentro. Pero ahora, si es que por ejemplo a la lista 1 se me ocurre agregarle por ejemplo acá 5 números, ojo que los distintos elementos de la lista tienen que estar separados por comas, ¿sí? ¿Qué me va a entregar? Bueno, me va a entregar una lista con 5 valores adentro. Importante, las listas no solamente pueden almacenar números enteros como la que vemos acá, sino pueden almacenar números del tipo real. O sea, por ejemplo, el primer elemento de esta lista es un 1,1, el segundo 2,2, el tercero es 3,3 y así sucesivamente. También puedo entregarle strings dentro de la lista. O sea, aquí el primer elemento es un 1 en texto. Ojo, el segundo elemento es un 2 en texto o en string y así sucesivamente. O también puedo agregarle listas de listas. Que básicamente es, ok, el primer elemento es una lista con 3 elementos. El segundo elemento es una lista con 3 elementos y así sucesivamente. ¿Para qué sirve una lista de listas? Bueno, lo cierto es que a veces se ocupa como para poder diferenciar cositas como separar el objeto grande de un objeto pequeño. Me explico, por ejemplo, supongamos de que toda esta lista gigante puede ser la plata que hay en los billetes que hay en un cajero. Y que esa la primera lista sean los billetes que hay de 1000 pesos o la cantidad de billetes que hay de 1000 pesos, la cantidad de billetes de 5000 y así sucesivamente. ¿Sí? Lo que puede, realmente un muy mal ejemplo, pero básicamente es como para poder almacenar cositas más pequeñas dentro de algo más grande, ¿vale? Y así también se puede hacer unas listas de listas de listas y así sucesivamente. ¿Qué más puede ser?
Bueno, lo cierto es que la lista puede almacenar, ¿qué cosa? Variables. Por ejemplo, si es que yo acá creo una variable que se llame verdad y le hago que valga 5 y hago una variable que se llama falso y que vale 10 en número, si es que me imprime la lista, ¿qué me va a entregar? Me va a entrar una lista con 5 y una variable con 10. Esto es súper útil y se los recomiendo para algunos casos, no para todos, pero es sumamente útil. ¿Sí? Ok, ¿qué más? Bueno, lo cierto es que las listas pueden también guardar distintos tipos de datos. Por ejemplo, en este caso, la lista que contiene un string de un 1, tiene un número entero de un 2, tiene una variable que es igual a 3. Ojo, esta es una variable que se llama 3 y que tiene asignado el valor de 3. Tiene una lista de listas y tiene un string en texto. Si yo lo imprimo, me lo va a entregar todo. Ahora, por ejemplo, si usted no me cree, este es 5 y cambia también a 5, ¿sí? Súper importante. Entonces, a veces les van a entregar datos de esta manera, como bien feo, y ustedes van a tener que limpiar los datos con funciones que vamos a ver más adelante. Bueno, lo cierto es que... eso. Lo cierto es que las listas van a estar indexadas. ¿Qué significa esto? Significa que, al igual que las matrices, cada uno de los elementos que se encuentran en esta lista va a tener un índice asociado. Las listas siempre parten de un índice igual a 0 y terminan en el índice del largo menos 1 de la lista. Es decir, los índices de esta lista van a ser el índice 0, que equivale al valor de 1, o de la primera posición, el índice 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son todos los posibles índices que tiene esta lista. Ahora, una vez dicho esto, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo puedo yo llamar un elemento específico de una lista? Lo cierto es que se ocupa el nombre de la variable o que tiene asignada la lista, y voy a ocupar los corchetes para llamar al número o a la posición, mejor dicho, del número que quiero. Por ejemplo, si es que yo imprimo el número que está en la posición 0 dentro de la lista 1 que voy a entregar, voy a tener 1. Si es que yo quiero el número que está en la posición 3 de la lista, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a ir a la posición 0, que está el valor 1, en la posición 1, que está el valor 2, la posición 2, que está el valor 3, y la posición 3, que está, que está el valor de 4. Si yo corro esto, voy a tener 4, como pueden ver. ¿Sí? Entonces veamos más ejemplos. Por ejemplo, este caso que está acá. Si es que yo ocupo lista 1, e imprimo, ya lo ocupé, esta es lista 1, esta es lista 2. Si por ejemplo yo ocupo lista 2 y decido imprimir, por ejemplo, el primer elemento, perdón, si, tengo lista 2, por ejemplo, con floats, ¿vale? Y yo quiero obtener el 2,2. Bueno, lo cierto es que voy a llamar en la lista la posición del 2,2. ¿Cómo hago esto? Bueno, la primera es la posición 0, el segundo es la posición 1. ¿Cómo hago esto? Ok, agarro la lista, le coloco corchete y coloco el índice donde está el valor que quiero. En este caso, se dan cuenta, lo corrí y me da el 2,2. Y este tipo de indexamiento sirve para todo tipo de datos. Por ejemplo, lista 3. Si yo en la lista 3 quiero obtener el número 4, ¿qué posición debo llamar? 0, 1, 2, 3, 3. Entonces yo coloco acá 3 y que obtengo el valor de 4. Ahora, nuevamente, por ejemplo, esta lista de listas. Este está entretenido. Este que está acá. Por ejemplo, pero es que son todos iguales. Pero, ok, si se dan cuenta, por ejemplo, yo puedo llamar el índice 0. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener la primera lista, ¿no es cierto? Si llamo el índice 1, voy a tener la segunda lista que está acá, y así sucesivamente. Pero ¿qué es lo que pasa si eventualmente yo quiero llamar al número 2 de alguna de estas listas en específico? ¿Qué voy a hacer? Bueno, lo cierto es que voy a utilizar otro índice adicional para poder llamar a los valores que están dentro de esa mini lista. En este caso, el primer índice va a decirme la posición de la lista más grande y el segundo índice me va a indicar la posición de la lista más chiquitita. En este caso, cuando por ejemplo llamo a lista 4, llamo al índice 1 de la lista 4, estoy llamando a esta lista que está acá, esta mini lista que está acá, al 1, 2, 3 del principio.
Pero si yo quiero, por ejemplo, obtener el 2 de esta lista, voy a tener ¿qué cosa hacer? Bueno, en la segunda llamada de indexar, que va a estar dado por este segundo paréntesis, voy a tener que colocar la posición del número 2 en la lista pequeña. En este caso, ¿qué posición sería? Sería la 0 y la 1. Si es que hago esto, ahí miento, como estoy llamando 1, estoy llamando a esta lista que está acá, me equivoqué. ¿Qué es lo que hago? Obtengo 2. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si es que hago esto, voy a 4, 5, 6. Hagámoslo así, más fácil. Ok, por ejemplo, si es que yo quiero llamar el 2 de la primera mini lista, ¿qué voy a tener que hacer? Ok, en la lista grande tengo dos posibilidades. La posición 0, que es esta lista de acá, de la 1, 2, 3, o 1, que es la posición de 4, 5, 6. Entonces primero voy a tener que llamar a la lista pequeña y luego voy a tener que llamar, ¿qué cosa? El 2 que se encuentra en medio, que tiene posición 0, 1. Ok, ¿y qué obtengo? Tengo el 2. Ok, ¿qué más tengo acá? Este está entretenido. Ok, veamos esta lista con variables. Yo voy a tener verdad, falso, igual, false, igual a... Ok, verdad, falso. Ok, veamos esta cuestión que está acá. En este caso, esta lista va a ser una lista de variables. O sea, en la primera componente debe tener la variable verdad y la segunda componente debe tener la verdad, el componente falso. Si es que yo corro esto, ¿qué voy a tener? Voy a tener una lista con verdad y falso. Y a su vez, si es que yo corro, por ejemplo, el índice 0, eso va a decir que me va a entregar la variable verdad. ¿Qué voy a obtener? Voy a tener el valor que tiene la variable verdad. En este caso voy a tener true. Súper importante y súper útil. ¿Qué más? Bueno, veámoslo con el tercer ejemplo que está acá. Esta lista 6. Por ejemplo, si es que yo quiero obtener el número 2 de esta lista que está acá, ¿qué voy a tener que hacer? Bueno, es lo mismo. Voy a tener que agregar el índice de la lista que le corresponde a la lista más grande, que en este caso es 0, 1, 2, 3. Voy a tener que llamar el índice del 2 dentro de esa lista más pequeña, que en este caso es 1. ¿Qué obtengo? Obtengo el 2. Ahí estoy imprimiendo la lista más arriba. Obtengo el 2. ¿Sí? Súper simple. Y otra cosa súper interesante a ver es la siguiente. Ay, se me olvidó ver algo de los strings, pero no importa. Ok, y una vez dicho esto, se nos queda una pregunta más en el tintero. Lo cierto es que la pregunta que se nos queda en el tintero es ¿cómo agrego elementos a la lista? Bueno, supongamos que tengo esta lista 1, 2, 3, ¿sí? Y yo quiero agregarle un valor adicional a esta lista. Lo cierto es que existe esta linda función que está acá, que consiste en el nombre de la lista, .append y el valor que yo le quiero agregar a la lista, y el valor que le voy a agregar a la lista se va a agregar al final de la lista que tengo. En este caso, si se dan cuenta, yo le agregué a la lista, le agregué el número 10 y voy a tener 1, 2, 3 y 10. Ese 1, 2, 3 es la lista que está acá. Y puedo agregar cualquier tipo, por ejemplo, puedo agregar un string de 10 y esto me va a entregar una lista de 1, 2, 3 y un string de 10. O puedo, por ejemplo, agregar una lista con strings. Hola, coma, hola. Y si descargo todo esto que voy a obtener, se dan cuenta de tener 1, 2, 3 y una lista adicional de hola y hola. Súper importante y súper interesante de saber. Otra cosa que tienen que saber es el tema de los strings. Supongamos que tenemos un string llamado hola, nuevamente, ¿vale? Y los strings también son indexables por índice. Pero ahora en vez, los índices van a estar dados por la cantidad de elementos que tiene el string. Como en la lista, por ejemplo, los índices estaban dados por la cantidad de elementos que tenía la lista, en este caso 1, 2, 3 y toda la lista eran los posibles índices. En este caso, los posibles índices del string va a ser el H, la O, la L y la A. Por ende, los posibles índices van a ser 0, 1, 2, 3. Si es que, por ejemplo, yo llamo al string, vale, y le indico que quiero el de la posición 0, ¿qué voy a obtener? Bueno, voy a obtener un H. ¿Sí? Si es que yo le indico que voy a tener la posición 1 que voy a tener una O y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si eventualmente le indico un número 5? Bueno, lo cierto es que todo se muere. ¿Por qué? Porque está fuera de rango. Y esos son los tipos de datos que conocemos y que vamos a trabajar en el curso. Pausa para ver lo siguiente. Ok, ahora vamos a ver las operaciones existentes en Python.
¿vale? Ok, vamos con las operaciones básicas que vamos a utilizar. El primer operador que vamos a utilizar es el operador de la suma. ¿Sí? Importante. Lo cierto es que este operador de la suma no solamente se ocupa para sumar números, sino también se ocupa para concatenar strings, para concatenar listas, y creo que eso es todo, si es que no me equivoco. Pero bueno, por ejemplo, vamos a ir con la parte más fácil de la suma. En este caso voy a sumar el valor 2 con el 2. ¿Cuánto me debería dar esto? Por supuesto debería darme 4. Lo cierto es que la suma funciona con cualquier tipo de número. Si es que, por ejemplo, en el ejemplito que acabo de mostrar, sumé enteros. En este ejemplito voy a sumar floats y también suman. Y si es que sumo complejos, también funciona sin ningún problema. Ahora, vamos a concatenar strings. ¿Qué significa concatenar? Concatenar significa unir los strings, ¿vale? Cuando yo sumo strings, los strings se van a juntar uno al ladito del otro. En este caso, si es que yo sumo string 1, string 2 y string 3, va a quedar hola, coma, espacio, ¿cómo estás? ¿Sí? Si se dan cuenta, voy a copiar esto que está acá y estoy sumando los tres strings, ¿no es cierto? Y voy a imprimir el string completo y que me va a entregar un hola, ¿cómo estás? Pero lo cierto es que en esta cuestión el orden sirve, o se importa, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo el string 1 lo coloco al final, me diría que era algo como, coma, ¿cómo estás? Hola, lo cual queda extraño, ¿sí o no? Pero para que tengan en cuenta que la suma o el operador suma no solamente sirve para sumar cosas. ¿Qué más? Bueno, lo cierto es que el operador suma también sirve para concatenar listas. ¿Qué significa esto? Unir dos listas o agregar elementos a la lista básicamente. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, la lista 1 va a ser 1, 2, 3 y la lista 2 va a ser 4, 5, 6. Y yo voy a agregar a la lista final una suma de la lista 1 con la lista 2. Si yo imprimo la lista final, ¿qué me va a entregar? Una suma de un montón de cuestiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, importante. Si es que yo le sumo un número a una lista, ¿qué pasa? Un error. ¿Sí? No voy a poder concatenar un número a una lista. Si es que yo le sumo un string, ¿qué va a pasar? Otro error. ¿Sí? Para que lo tengan súper en cuenta. Ahora, eso es todo lo que tenemos que ver con el operador suma. No hay que ver más que eso. El operador resta. Yo nunca he utilizado un operador resta para algo distinto a que no sea... No, sí, creo que sí. Ok, el operador resta, ¿para qué sirve? Bueno, básicamente para restar dos números, ¿sí? Primeramente, si es que si se dan cuenta, 2 menos 2 es 0, me va a imprimir 0. Y 2,5 menos 1,3 es 1,2. Ningún problema, ¿sí? Pero también el operador resta se utiliza para indexar una lista de manera al revés. Por ejemplo, yo en lista test voy a tener una lista eh, del 1 al 6, ¿no es cierto? Si se dan cuenta, tengo una lista del 1 al 6. Si es que yo, por ejemplo, quiero obtener el primer número de lista test voy a llamar a la posición 0 de la lista. En este caso, tengo el 1. Si es que quiero obtener el tercero, voy a llamar al 2. Y si quiero tener el número 6, que es el último elemento de la lista, voy a tener que llamar al índice 5. Ahora, si es que yo le agrego el negativo y luego llamo al índice, por ejemplo, llamo al 1, ¿qué va a pasar? Voy a llamar a la lista de manera contraria. En este caso, llamo al 6. Por ejemplo, si luego coloco menos 2, voy a llamar al 5. Luego voy a llamar, si coloco menos 3, voy a llamar al 4. Y así sucesivamente. Si coloco 5, voy a llamar al 2. Y si coloco 6, voy a llamar al 1. Súper importante que lo tengan en cuenta porque a veces no hay que recorrer una lista al, de izquierda a derecha, sino a veces tenemos que recorrer la derecha a izquierda. Lo mismo pasa con los strings. Por ejemplo, si es que yo llamo a un string 1, hola, y yo llamo a string 1 de izquierda a derecha, voy a tener un menos 1, voy a tener la posición o la última posición del string, que en este caso es la A. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ok, el operador multiplicar sirve primeramente para multiplicar números. En este caso voy a multiplicar 2 por 3, que obtengo 6. Adicionalmente sirve para crear copias de un string. ¿Sí? En este caso tengo el string hola.
Si es que yo el string lo multiplico por 2, voy a obtener dos copias del string hola. Por ejemplo, voy a tener hola, hola. Si es que esto lo multiplico por 10, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener hola, 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 hola 10 veces. Pero ¿qué pasa si esto lo multiplico por menos 10? No pasa nada. ¿Por qué? Porque me los va a copiar, me va a eliminar cosas. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, el signo multiplicar con strings, ¿qué hace? Multiplica la cantidad de veces del string. Y ahora, ¿qué es lo que pasa si es que lo hago con listas? Bueno, lo cierto es que si es que lo hago con listas, se van a crear copias de la lista dentro de la propia lista. Importante, en este caso se dan cuenta, la lista tiene 1, 2, 3, 1, 2, 3 y lo multiplico por 2, entonces me va a crear 1, 2, 3 nuevamente. Si lo hago por 10, se me va a crear una lista con la misma lista repetida, con los elementos de la misma lista repetida 10 veces. Para que lo tengan súper en cuenta. El operador dividir, o este slash que está acá, nunca lo he ocupado para nada más que dividir números. ¿Sí? Te va a entregar los decimales. Otra cosa importante de considerar es que si es que yo ocupo doble slash, me va a entregar la parte entera de la división. En cambio, si es que ocupo un slash, me va a entregar solamente me va a entregar el decimal completo, para que lo tengan en cuenta. Ahora, el operador doble asterisco. El operador doble asterisco se utiliza para las potencias. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto es lo mismo que 3 elevado a 2. Si se dan cuenta, voy a imprimir potencia. Y esto va a ser 3 elevado a 2, que es 9. Si 3 lo elevo a 3, esto va a ser lo mismo que 27. Para que lo tengan súper en cuenta y realmente nunca lo he utilizado para nada más distinto que esto. O por ejemplo sacar raíces. Pues acuérdense que una raíz cuadrada, por ejemplo, es un número elevado a un medio. Entonces acá lo elevan a 0,5 y pueden obtener raíces terrible papa. Ok, el operador módulo. El operador módulo es este simbolito de, ¿cómo se llama? De porcentaje. ¿Para qué sirve? Bueno, el módulo no se ocupa mucho, pero es algo que sirve de vez en cuando. Básicamente el módulo va a entregarme, si va a entregarme el resto que queda de la división. Por ejemplo, en este caso voy a dividir 5 en 2. Esto significa que voy a dividir x en y, x vale 5, y vale 2, ¿vale? Y si es que yo hago este módulo, me va a entregar 1, que es el resto de la división entre 5 y 2, ¿no es cierto? Si es que, por ejemplo, yo divido 10 en 2, debería entregarme un valor de 0. ¿Por qué? Porque el resto es 0. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que lo hago con 13? 13 y 3, ¿se puede? Sí. Eso. Ah, 3, 6, 12, sí, está bien. 14. Ahí sí. Si es que divido 14 en 3, si se dan cuenta me entregar un resto de 2. ¿Por qué? Porque 3 por 4 es 12, me sobran 2, me entrega 2. Súper importante y es súper útil para algunos de los problemas. Y ahora vienen algunos operadores que son sumamente importantes tener en cuenta. Los operadores mayor igual, menor igual, igual o distinto. Ok, en general estos operadores entregan booleanos, ¿sí? ¿Y para qué sirven estos operadores? Bueno, para ocupar funciones que van a hacer cosas más adelante. Las funciones if, while y no se me ocurre otra por ahora. Pero básicamente, si se dan cuenta, esto funciona así. Ok, voy a tener dos números. Voy a tener el número 1 y el número 2. El número 1 va a valer 5 y el número 2 va a valer 6. Si es que yo hago o ocupo el operador mayor o igual, voy a decir, imprímeme si es verdadero o falso que el número 1, sí, que el número 1 es mayor que el número 2. En este caso, 5 es mayor que 6, no, entonces quería entregarme falso. Ahora, si quiero ver si es que es mayor o igual, así se ocupa, es un mayor o igual y lo mismo va a entregar si es falso. Pero si es que, por ejemplo, el número 2 lo cambia a 5, debería entregarnos un verdadero porque 5 igual a 5. ¿Sí? Ahora, lo mismo para el menor igual. El menor igual de nuevo me va a entregar un booleano, o sea, me va a entregar si es verdadero o falso. En este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy preguntándole que me imprima si es que es verdadero o falso que el número 1 es menor que el número 2. 5 es menor que 6, sí, por ende es verdadero. Ahora, el operador igual. Es súper importante tener en cuenta que para decir que algo es igual a algo se ocupa dos veces el igual, pero para asignar un valor a cierta variable se ocupa el valor igual solito, ¿vale?
En este caso, por ejemplo, voy a copiar esto que está acá. Si se dan cuenta, le asigno el valor de 5 a la variable 1 y el valor de 6 a la variable número 2. Pero cuando consulto si es que son iguales, lo hago con doble igual. 5 es igual a 6. No, quería entregarme un falso. Pero si es que eventualmente 5 es igual a 5, quería entregarme un verdadero. ¿Sí? Haz lo mismo con la desigualdad. La desigualdad se utiliza un signo de exclamación y un solo igual. ¿Vale? En este caso, le voy a preguntar al programa si es que 5 es distinto que 6. Me va a responder que sí. Súper importante tener en cuenta porque cuando veamos las funciones como condiciones y cosas así, tienen que, eh, tienen que saber o casi siempre se ocupan este tipo de operadores. Vamos con la siguiente parte. Ok, la siguiente parte es el if statement o la condición de sí o en cualquier otro caso. En este caso, el if y else tienen la siguiente estructura. Uno coloca if, que es la función. Después de if va a existir un espacio donde nosotros vamos a colocar la condición que se cumple. Y si esta condición se va a cumplir, va a pasar algo que yo quiera. Ahora, si es que la primera condición no se cumple, puedo decir o puedo agregar muchas más condiciones. Por ejemplo, si es que pasa algo, o si es que se cumple esta condición, va a pasar algo. O si es que pasa esto, o lo segundo, y se cumple la condición, por supuesto, va a pasar otra cosa. O si es que pasa esta condición, va a pasar algo. O si no pasa nada, y en ese caso se ocupa el else, hago que haga otra cosa. Esa es la estructura básica de un if. ¿Cómo se utiliza? Bueno, veamos un ejemplo y creo que es algo súper intuitivo de utilizar. En este caso voy a tener una lista que se llama lista días, donde tengo tres strings, martes, miércoles y jueves. Voy a tener una lista días 2, donde solamente tengo un lunes. Y tengo una variable que tiene un string asociado con un día lunes. Entonces yo le voy a entregar a mi programa lo siguiente, le voy a decir, ok, si día está en lista días, que me imprima que el día existe en la lista. O si es que el día está en ¿cómo se llama? En la segunda lista, en día en ¿cómo se llama? Lista días 2 y ojo, se ocupa AND y en el caso que sea un OR lógico, se ocupa OR nomás. Día está en la primera lista que está acá, me imprima, el día también está en ambas, lo redacté muy mal. O si es que no pasa nada en ninguna de estas dos opciones que está arriba, me diga que no existe el día en las listas. ¿Vale? Eh, entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, lo cierto es que el programita va a ir consultando etapa por etapa. Va a decir, sí, esto es verdadero, me imprima esto. Sí, esto es verdadero completamente, que me imprima esto. Y ojo que esto tiene que ver mucho con la lógica que vieron como en los primeros años probablemente, donde van a tener que ocupar el AND y el OR. ¿Cómo se utiliza eso? Bueno, lo cierto es que si es que esta condición es verdadera y esta condición es verdadera, todo esto es verdadero, por ende se cumple y entraría acá. Si yo corro esto que está acá, ¿qué pasó? Calma, voy a ponerle pausa. Ay, sí, sí, sí. Básicamente los prints fueron los raros, pero estaba bien. Pero bueno, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo? Ok, le voy a preguntar al programa si es que el lunes está en alguna de las listas. En este caso, lunes se encuentra, este día equivale al lunes, recuerda. Lunes se encuentra en la lista 1, no, por ende esto es falso y esto no se cumple. Ahora, si es que día está en lista 2, se dan cuenta, lista 2 solamente tiene lunes, entonces existe, este es verdadero. Y si día está en la primera lista, no existe el lunes, por ende es falso. Y como verdadero y falso es falso, esto no se cumple. Entonces, como no se cumplió ni la primera ni la segunda, se cumple la tercera, por ende me imprime, no existen las listas. Importante. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, podríamos hacer otra cosa con algún operador lógico. Por ejemplo, si es que hago que i es igual a 0, un valor 0, podría decir que, por ejemplo, si i es mayor que 1, me imprima hola. Ahora, si es que i es igual a 0,
voy a querer que me imprima perdiste, no sé, perdiste. Y si es que no pasa ninguna de estas, o sea, si es que no pasa ninguna, voy a hacer que me imprima felicidades. En este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Ok, y vale 0, ¿no es cierto? Por ende, si y es mayor que 1, en este caso y no es mayor que 1, por ende esto no se cumple. Ahora, si es que y es igual a 0, me va a imprimir perdiste. Y si es que no pasa ninguna, me va a imprimir felicidades. Si yo corro esto, me debería imprimir perdiste. ¿Por qué? Porque es igual a 0. En el caso que yo imprima, por ejemplo, este número enorme que está acá, me va a imprimir hola. ¿Por qué? Porque i es mayor que 1. Y ahora, si es que imprimo un número negativo en i, me debería entregar felicidades porque no es ni mayor que 1, no es ni 0. Por ende, debería imprimirme felicidades. Eso realmente, el if statement no tiene mucha ciencia, pero sirve y es muy útil. Eh, eso. Ok, le puse, sí. Ok, vamos a ver ahora el while o el loop while. El loop while básicamente es una manera de hacer un loop, de un ciclo iterativo, ¿vale? Con el fin de que se hagan ciertas cosas hasta que cierto criterio se rompa. Es súper importante mencionar de que si es que ese criterio nunca se cumplió, el while nunca va a funcionar. ¿Cómo se utiliza el while? Bueno, lo cierto es que primero va a ir la función while, luego la condición que debe cumplirse para que pasen las cosas de manera reiterada. Y si es que esta se cumple, pasa algo hasta que se cumpla cierta condición. Por ejemplo, voy a copiar este ejemplito que está acá. Acá, acá. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahí le entregué un valor de 0. ¿Y qué le voy a decir? Ok, mientras i sea menor que 10, imprímeme como me gusta la noche, como la canción. Y adicionalmente a cada al i le voy a sumar 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, voy a imprimir acá. Acá. Ahí voy a imprimir el i. Y voy a correr esto. ¿Y qué va a pasar? Si se dan cuenta, se va a imprimir como me gusta la noche. ¿Por qué? Porque i es igual a 0 y i es menor que 10. Va a imprimir como me gusta la noche y luego me va a decir, ok, i vale 0. Luego le sumé 1 a i, por ende i va a valer 1, ¿vale? Entonces 1 es menor que 10, sí, entonces me va a imprimir como me gusta la noche y me va a entregar el valor de i que es 1. Le voy a sumar 1 de nuevo, i va a valer 2. 2 es menor que 10, sí, me va a imprimir como me gusta la noche y me va a imprimir el 2 y así sucesivamente. Ahora, en el último caso, ok, me va a imprimir como me gusta la noche. En el caso que i sea igual a 8, voy a sumarle, miento, en el caso que i sea 9, voy a sumarle 1 e i va a ser igual a 10. Y es menor que 10, en ese caso, no, porque 10 no es menor que 10. Entonces va a parar el criterio. Ahora, ¿qué es lo que pasa si es que, por ejemplo, nunca se cumple el criterio de entrada? Es decir, por ejemplo, en este caso j es igual a 0. Y yo le digo, mientras j sea mayor que 10, que pase lo mismo que hicimos anteriormente, ¿sí? En este caso, que prima como me gusta la noche y le voy sumando una j. Pero una vez que lo corro, no pasa nada y j se mantiene como 0. ¿Por qué? Porque nunca entró al ciclo while, porque esta condición que está acá nunca se cumplió. Súper importante. Si se dan cuenta, cuando decimos que esto se cumple o no, hay un booleano entre medio. O sea, si eso es igual a verdadero, se cumple. Si es que no, no se cumple. ¿Sí? Ok, cosa importante a considerar es que o desventajas del while es que mientras esta condición nunca pare de no cumplirse, nunca pare de cumplirse, voy a estar en un ciclo infinito. Por ejemplo, voy a decir que mientras j igual a 0, ¿qué estoy haciendo ahora? Voy a decir, ok, j es igual a 0. Y mientras j sea igual a 0, imprímeme como me gusta el día. ¿Sí? Y no estoy haciendo nada con j, en ningún momento va a cambiar j, sino va a decir, ok, j igual a 0, me imprime, subo arriba, j cuánto vale, vale 0, sigue, y así sucesivamente. Lo cierto es que esta cuestión se va a ir a la b, ahí tengo que pararlo. Oye, deja de imprimirte. Se interrumpe acá.
Ahí sí. Si se dan cuenta, acabo de imprimir muchas veces como me gusta el día. Y no es la ideal, para que no se le olviden cerrar su programa o cerrar la condición cuando ocupen el while. Pero para eso se utilizaba el while, básicamente para que se haga algo de manera iterativa muchas veces. Por ejemplo, si es que tenemos un algoritmo, quiero que, no sé, pues cierta función se corra 10 veces, 20 veces y así sucesivamente. Básicamente es una manera súper intuitiva de ver las iteraciones que uno utiliza. Vamos a pausar para ver la siguiente función. Ok, vamos a ver el ciclo for. El ciclo for es muy parecido al while que vimos anteriormente, pero la gran diferencia y lo bacán de este ciclo es que va a recorrer solito y va a llegar hasta el último elemento de lo que yo quiera recorrer. Básicamente, ¿cómo funciona? Voy a tener un elemento, supongamos una palabra, y yo cuando aplique for voy a recorrer cada letra de la palabra. Así funciona. ¿Cómo se utiliza o cómo se escribe? Bueno, básicamente for, el elemento que está dentro de lo que quiero recorrer, y voy a recorrer o voy a hacer cierta cosa esas cantidades de veces. Por ejemplo, veamos este ejemplo que está acá. Lista números. Ok. Si se dan cuenta, tengo una lista con 8 números que está aquí adentro, ¿no es cierto? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a decir for números in lista números. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo recórrame los números que están dentro de la lista números. ¿Y qué va a decir? Imprímeme los números. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo corro esto, ¿qué va a entregar? Ok, va a recorrer el primer número y me lo va a imprimir, que es 1. Luego va con el segundo número, me lo va a imprimir, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el sexto, el séptimo y el octavo, y va a parar. Eso es lo bacán del ciclo for. Y no solamente funciona con listas, sino también funciona, por ejemplo, con strings. Ahora, en este caso voy a querer que me recuerda cada letra del string que tengo y que me la imprima. En este caso se dan cuenta, va a pasar la primera letra, va a imprimir el H. La segunda letra va a imprimir el O. La tercera letra va a imprimir el L. Y la cuarta va a imprimir el A. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok. Lo cierto es que el for no solamente se puede utilizar como con esta abstracción de como recorro lo pequeño dentro de lo que está en lo grande, sino también puedo hacerlo utilizando los índices. Y ahora viene esto un poquitito más avanzado, pero esto es importante tener en cuenta. Hay una función que se llama len. Len. Aquí. Hay una función que se llama len, que básicamente me entrega el largo de una lista, de un string, eso, de una lista y un string, o sea, cuántos elementos hay dentro. En este caso, si ocupo len, voy a tener 8. Y hay una función que se llama range, eh, for, len range len, que ¿qué va a hacer? Bueno, me va a entregar los índices hasta el largo de la lista o el elemento. Me explico. En este caso, tengo 8 posibles números, ¿no es cierto? Si yo le corro range a esto, ¿qué me va a entregar? Me va a entregar una lista, ahora voy a hacer lista mejor, para que lo vean ustedes. ¿Qué me va a entregar esto? Bueno, me va a entregar una lista con los índices de un largo dado. Por ejemplo, en este caso tengo un largo de 8. ¿Y qué me va a entregar? Bueno, los índices de una lista de 8 elementos. En este caso, si se dan cuenta, tengo una lista con el índice 0, con el índice 1 y así sucesivamente. Entonces lo curioso es que puedo ocupar el for por índice, no necesariamente por elemento. Entonces, por ejemplo, si es que yo recorro for índice in, ¿qué cosa? Range len lista números. ¿Qué estoy haciendo acá? Básicamente estoy diciendo como, ok, recórrame, agarra la lista, calculame el largo y obténme todos los posibles índices que tiene ese largo. En este caso, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y recórrame los índices de esa lista de índices. Lo entretenido es que puedo recorrer esta lista de otra manera. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo cierto es que, por ejemplo, puedo imprimir y puedo acceder a los números de esta lista a través de los índices. ¿Cómo accedíamos a través de los índices? Básicamente, abríamos las comillas, perdón, los corchetes dentro de la lista y colocábamos el índice que queríamos adentro. Si se acuerdan, esto que está acá, acá.
Y por ejemplo voy a imprimir también índice. Mejor, más fácil. Hagámoslo así. Me prefiero esto. Vale, ahí está. Ok, ¿qué estoy haciendo básicamente? Estoy agarrando el índice, acá estoy agarrando el índice del... Estoy agarrando un índice de una lista de 8 elementos, ¿vale? Y estoy consultando por índice a la lista de números. Por ejemplo, el primer valor de índice va a ser 0, porque tengo una lista. Esto me da el range len. El primer índice va a ser 0. ¿Y cuál es el valor en la lista de índice? ¿Cuál es el valor que está en la lista que tiene índice 0? En este caso es 1. Acá, el segundo índice va a ser 1, porque estoy consultando el segundo índice de la lista. Vale. ¿Y cuál va a ser el valor en la lista que tiene el índice 1? Va a ser 2. Acá. Ahora, en el índice 2, ¿qué número o qué número de la lista tiene el índice 2? El 3 y así sucesivamente. Esto es oro. Esto se ocupa caleta para que lo tengan en cuenta. Así se ocupa el ciclo for. Espero que haya claro eso. Ok, y vamos a gastar los últimos 5 o 10 minutitos en hablar sobre funciones, ¿vale? Y librerías. Pero primero las funciones. Bueno, lo cierto es que las funciones sirven como para ahorrarse muchas líneas de código y para lograr abstraer, no sé si alguna vez escuchado como la programación orientada a objetos. Bueno, lo cierto es que se utilizan funciones para esto. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro lado, pero ni siquiera lo vamos a ver. Pero no importa. Básicamente una función es una herramienta que yo creo y que puedo utilizar cuando yo quiera. ¿Vale? Hay dos formas de programar, de hecho hay muchas más formas, pero básicamente el programa me va a leer línea por línea todo lo que yo vaya haciendo. Línea por línea todo lo que me vaya haciendo, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, si es que yo hago que y sea igual a 0, luego hago que y sea igual a y más 1, y luego hago que, no sé, y sea igual a un string de i, y yo voy imprimiendo todo lo que tengo. Si se dan cuenta, el programa que va a hacer, ok, va a decir, ok, tenía un 0, ok, reconozco que es un 0. Luego le sumo un 1, ok, es un 1 ahora. Y ahora lo convierto a string y luego, ok, es un 1. Básicamente, ¿cachai? Pero resulta que hacer este tipo de programación línea por línea es súper, súper, súper tedioso y súper, súper ineficiente. ¿Cómo se hace en la vida real o cómo se programa en la vida real? Lo cierto es que se ocupan funciones. Una función va a tener la siguiente estructura. Primero, para definir una función, uno coloca def, ¿vale? Luego uno va a agregar el nombre de la función sin espacios y luego uno va a colocar los elementos que son necesarios para la función. En su gran mayoría todas las funciones van a retornar algo. ¿Qué significa este return? Básicamente, para retornar algo se ocupa el return, siempre me cuesta pronunciarlo, ¿vale? Pero básicamente es lo que quiero que me entregue. Por ejemplo, esta función que tengo aquí. Ok, yo creo una función con def que se llama cantidad de letras y que va a entrar a esta función una palabra cualquiera. ¿Sí? Ok, básicamente, ¿qué estoy haciendo? Le calculo el largo a la palabra entera, lo almaceno en largo y devuelvo largo. ¿Cómo ocupo esta función? Bueno, lo cierto es que voy a llamar a una variable, por ejemplo, hola, y esta va a ser igual a la función. No, perdón, voy a llamar una palabra, palabra test. Voy a ocupar una palabra, por ejemplo, Juan Valencia López. Ni siquiera una palabra, es una frase, que es mi nombre completo. Sí. Y yo quiero saber el largo de esta función. Para eso perdón, el largo de esta palabra o de este conjunto de palabras. Para esto yo creo una función que se llama def, cantidad de letras y una palabra, ¿vale? Voy a calcular el largo y retorno el largo. Entonces yo voy a almacenar en una variable, ¿qué cosa? Voy a utilizar la función que utilicé, que se llama cantidad de letras, le voy a poner doble comillas y voy a hacer que ingrese
a esta función que está acá lo que yo quiera. En este caso voy a hacer que ingrese palabra test. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si es que yo corro esto, bueno, no va a pasar nada porque no he impreso nada. Pero si es que, por ejemplo, yo imprimo acá test, que me va a imprimir 17, que realmente es largo la cantidad de letras que tiene esto. ¿Cómo funciona esto? Ok, entra reseteo la palabra, ¿vale? La palabra entra en la función acá va a decir, entra la palabra Juan Valencia López, va a decir, ok, le calculo el largo de la palabra y voy a devolverle el número y por eso puedo pedir acá, ¿cómo se llama? El valor. La gracia de hacer esto es que yo puedo ocupar muchas veces la misma función sin escribir muchas líneas de código. Por ejemplo, si es que yo tengo la palabra 1, la palabra 2 y la palabra 3, voy a ocupar Guido Lagos y voy a ocupar, no sé, Pepito Pérez. Lo cierto es que si es que yo quiero, y esto lo voy a dejar como, ok, lo voy a borrar. Lo cierto, ojo, si es que yo corro las funciones no pasa nada, ¿sí? Importante, las tengo que llamar para que funcionen. Lo cierto es que, por ejemplo, para saber el largo de estas tres palabras, yo no puedo hacer algo que me las consulte por separado. Entonces, ¿yo qué voy a tener que hacer? Voy a tener que escribir 3 veces que me imprima el largo de la palabra 1, el largo de la palabra 2 y el largo de la palabra 3 para obtener los largos respectivos. En este caso no creo que sea tan útil, pero sirve. Pero ¿qué es lo que pasa si es que yo hago lo siguiente? Yo, por ejemplo, voy a colocar j igual o cualquier variable cantidad de letras y voy a, por ejemplo, llamar a P1. Entonces, ahora, por ejemplo, se me antoja solamente llamar a P1 y listo. Ok, ¿qué hago? Llamo a P1, ahí puedo colocar, por ejemplo, dentro de la función que me imprima el largo. Así es más fácil. ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si es que corro esto? Me va a entregar el largo de P1. Luego, quiero que me corra P2. Ok, funciona. Y si es que quiero que corra P3, funciona. Ahora, cosa súper importante de considerar es que las funciones o las cosas que viven dentro de las funciones, desde el def hasta el return, ¿vale? Eh, son, eh, 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 son variables locales. ¿Qué significa esto? Que estas variables simplemente viven dentro de esta función. Las variables que están fuera de la función, estas que están aquí abajo, son variables globales. ¿Sí? Súper importante. ¿Qué significa esto? Que en cualquier parte del código que yo utilice van a ser utilizadas o van a valer. ¿Cachai? No sé si es que tengo, por ejemplo, líneas de código y al final aquí abajo se me imagina llamar de nuevo a P1. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo cierto es que, bueno, esto va a calcular por la función, pero va a llamar a Juan Valencia López. ¿Sí? Súper importante. Pero si es que, por ejemplo, acá yo decido imprimir largo, que es una función de lo que está acá, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Va a decir, largo no existe. ¿Por qué? Porque es una variable local. ¿Sí? Para que lo tengan súper en cuenta. Ahora, la gracia de las funciones es que me permite como reciclar. Entonces, eso es lo bacán y les voy a pedir y vamos a ir trabajando a poquitito para que las utilicen dentro de su código. Eso serían las funciones. Vamos a ver las librerías. Bueno, lo cierto es que para las librerías, si es que ustedes ocupan Google Colabs, creo que no es necesario utilizarlas. Pero ustedes para importar una librería tienen que colocar la palabra import y la librería que ustedes quieren ocupar. Por ejemplo, NumPy es una librería famosísima. ¿Para qué me sirve? Bueno, lo cierto es que las librerías sirven para... porque estas librerías vienen con funciones adicionales. ¿Cachai? Por ejemplo, NumPy tiene multiplicación de matrices y esa es una librería que vamos a utilizar sí o sí en nuestro curso. Para que lo tengan súper claro. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra librería que vamos a utilizar es Import Math, que tiene operaciones matemáticas sumamente importantes. Y creo que son todas las librerías que vamos a utilizar hasta ahora. Lo cierto es que les conviene que ustedes lean eh, o le echen un ojo a las funciones que tienen en Python.
a las librerías que tienen en Python, por ejemplo NumPy. Puede ser súper técnico, pero véanse videitos, son súper útiles y les va a servir para poder entender y aplicar cositas más adelante. Eso. Ahora, ¿qué nos compete ahora? Descargas de nuevo y laboratorio. Yo les voy a dejar 3 ejercicios acá. Quiero que los resuelvan y suelten la mano para los que saben programar un poquito más y que se acostumbren o que aprendan los que saben programar ahí nomás. ¿Por qué? Porque igual va a ser un poquito duro el laboratorio, pero voy a intentar hacerlo amigable para todos. Pero eso, esa sería el primer laboratorio. En la siguiente semana les voy a subir mi código de estos 3 problemas y les voy a subir la explicación del código de los 3 problemas para que lo estudien y aprendan a programar. Durante las 2 semanas siguientes les voy a subir ejemplos de programación determinística en Python. ¿Sí? Así que eso, gente, que tengan un lindo día, una linda noche, no sé cuándo lo vean. Los quiero mucho y cualquier cosa me escriben al Slack. Chao, chao.